El Evangelio para nuestro culto de Navidad lo encontramos en San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14, y dice lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. El mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. En el principio ya existía el Verbo, dice el versículo 1. Y cuando nosotros meditamos acerca de la Navidad, de lo que representa para nosotros, de aquel niño que nos es nacido para salvarnos, Lucas nos lleva al pesebre, y en el pesebre encontramos a ese pequeño niñito que estaba envuelto en pañales, al Emmanuel, al Jesús. Y muchas veces pensamos y decimos que este es el comienzo de la historia de la redención, pero no es cierto, o por lo menos técnicamente no es así, sino que esto es la culminación de algo que había comenzado muchísimo tiempo antes. Cuando Juan dice en el principio, está señalando un momento anterior al nacimiento de Jesús, anterior incluso al nacimiento de María o de José, y anterior a la creación de todas las cosas. Allá donde en un momento solo hubo desorden, caos y tinieblas, ahí ya estaba Jesús, ya estaba el Verbo. Y dice, el Verbo estaba con Dios. Es decir, que el Verbo era alguien distinto del Padre, no es el Padre, pero también dice Juan, y el Verbo era Dios. Es decir, que pese a no ser el Padre, el Verbo era coigual al Padre, es decir, era verdadero Dios. Y en estas pocas líneas, el apóstol Juan desarrolla todo lo que es nuestra cristología, es decir, todo lo que nosotros entendemos acerca de Jesús. Y esto es que Jesús es Dios, el Verbo era Dios, es igual al Padre, pero una persona distinta del Padre porque estaba con Dios. Y esto es lo importante para nosotros en la Navidad. No simplemente el arbolito y más allá de los regalos y del brindis, que son prácticas ciertamente saludables, lo que a nosotros tiene que importarnos en Navidad, o el propósito de la Navidad, es el de llevar nuestros corazones hacia esa confesión. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, un día se hizo hombre para y por mí, para y por nosotros. Y lo que Juan está señalando con todo esto es que nuestro Dios
no simplemente vino al mundo para estar con su creación, sino que se hizo uno de nosotros. Y el Verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Esto significa que Él asumió nuestra condición humana, Él cargó con nuestras fragilidades, Él llevó nuestros dolores, Él sufrió nuestros sufrimientos y más importante que todas estas cosas, Él se hizo cargo de nuestras culpas. O como dice el apóstol Pablo, Él era igual a Dios, Él era Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2. Continuando con el texto de Juan, el versículo 5 dice, esta luz resplandeció en la oscuridad. Y el apóstol acá está describiendo al mundo como un lugar oscuro, al mundo sin Dios como tinieblas. Aquella persona, el mundo cuando está apartado de Dios, está espiritualmente ciego. Y Pablo dice al respecto de esto en 1 Corintios 2:14 que el ser humano natural, es decir, lo que nosotros somos por naturaleza, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, aquello que nos lleva a la salvación. Y en medio de esa oscuridad se introduce Jesús al mundo, dice el versículo 4, como la vida y como la luz de la humanidad. Y añade en el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. San Agustín describe la realidad del ser humano sin Dios de la siguiente manera. Él dice, como el caso de un ciego frente al sol, el sol está presente ante él, pero él está ausente del sol. El ser humano por naturaleza no está perdido y lejos de Dios porque Cristo no brilla con suficiente fuerza como piensan algunos. Dios brilla como el sol mismo y mucho más, pero el sol de nada le sirve a quien no quiere ser iluminado. Y de la misma manera Cristo no le sirve de absolutamente nada a quien lo rechaza. Por eso Juan dice, la luz verdadera venía a este mundo, estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció, dicen los versículos 9 y 10. Agrega, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Por naturaleza, el mundo, el ser humano, vive en rebelión contra Dios. La carne es enemistad contra Dios y está todo el tiempo rebelándose y yendo contra la voluntad de Dios y contra Dios mismo. Y es por eso que fue necesario que Jesús, que Dios se haga como los hombres, que habite entre los hombres y que muera por los hombres, pero aún así la humanidad lo rechaza. Incluso los suyos, dice el texto, no lo recibieron. Y esta es la tragedia más grande del ser humano, que al rechazar a Jesús no le queda absolutamente nada. Y esto sucede, por ejemplo, con aquellos que rechazan la divinidad de Cristo. Para ellos Jesús no es Dios, y si Jesús no es Dios, no puede salvar porque solo Dios salva. Y como rechazan que Jesús es Dios, no les queda otra cosa que desesperadamente correr detrás de algo que pueda salvarlos. Y es así como se abrazan a la ley ritual, a las obras, a los propios méritos y a una religiosidad vacía. Buscan, aunque sea palpando en la oscuridad, agradar a Dios, porque a ver si agrado a Dios y voy al cielo. Pero la respuesta de Dios va a ser contundente. Yo nunca los conocí, dice Mateo 7:23, porque como dice el versículo 10 de Juan 1, no conocieron al que Dios envió. El versículo 12 nos dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí es donde llega la buena noticia, y es que la adopción como hijos de Dios para que nosotros pasemos a ser hijos de Dios es únicamente por medio de la fe.
¿Pero en qué pongo mi fe? En aquel que es la vida y la luz del mundo, versículo 4. Por más fe que alguien diga tener en Dios, si rechaza al Hijo, es decir, a ese que nosotros en Navidad confesamos que se hizo uno de nosotros en el pesebre, rechazar a ese Dios es rechazar la salvación. Si rechazas al Hijo, no te queda absolutamente nada. Rechazar a un Dios que salva y al único Dios que salva es lo mismo o peor que ser un incrédulo. Y el versículo siguiente lo deja aún más claro. Los que son hijos de Dios no nacen ni de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Uno no se hace hijo de Dios ni por ser judío, ni por ser nominalmente cristiano, ni por un deseo en mi interior de creer en algún Dios sin Cristo, ni siquiera por mi propia voluntad para hacer buenas cosas. A este respecto, Lutero dice, por bueno o rico que uno sea, o por muy piadoso que uno se crea, no contribuye en nada para llegar a ser hijo de Dios. Solamente Jesús puede otorgar esa adopción y solamente a los que creen en Él. El derecho de ser hijos de Dios es únicamente por Jesucristo. Y esto nos conduce al centro mismo del Evangelio, el corazón de la Navidad, como dije, que se encuentra en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El ser humano cuando cayó en pecado, cuando cayó en desgracia, rechazó a Dios. Por voluntad propia, el ser humano prefirió ser ciego, prefirió alejarse de Dios. Pero la buena noticia es que Dios no se alejó del ser humano. Se acercó aún más, tan cerca que asumió nuestra condición. Se hizo semejante a nosotros, cargó con nuestras culpas, y esto es lo verdaderamente impresionante, y es que el Hijo de Dios y Dios mismo sufre dos veces. Primero por nuestro pecado, cuando nos alejamos de Él, y después fue herido por nuestros pecados cuando en nuestro lugar el Padre dejó caer sobre su Hijo, sobre el ser más amado que tenía, el juicio que era para nosotros, como dice Isaías 53, el que fue molido por nuestros pecados. Ese es el Dios que viene a nosotros en Navidad. Un Dios que ama de tal manera que no escatimó ni la vida de su propio Hijo por nosotros, como dice Romanos 8:32. Es en Cristo y solo en Cristo el medio por el cual Dios mismo se reconcilia con la humanidad. Él volvió a vivir con nosotros así como vivía en el Edén, ahora ya no por medio de un tabernáculo, como en el Antiguo Testamento, por un templo de piedra, sino en la persona de su Hijo. El niño de la Navidad, ese Hijo eterno, es el medio por el cual el Padre cree y sostiene y salva todas las cosas, inclusive a nosotros. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La Navidad entonces no es solo, como solemos pensar, el recuerdo de que una vez Cristo vino al mundo, sino que más importante que eso, la Navidad es la confesión del Cristo que sí vino al mundo, pero que también permanece con nosotros. He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Verbo se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros, literalmente el Verbo puso su morada, su hogar acá entre los hombres, y no se va cuando se apagan las luces del arbolito o cuando se termina el 25 de diciembre, sino que vino para más que una noche. Vino para quedarse todos los días de nuestra vida y para darnos vidas. Entonces no busquemos a Dios donde Él no está, no lo busquemos en la ley ritual, como si cumplir normas pudiese acercarnos más a Dios.
No lo busquemos en una religiosidad vacía que quita a Cristo del centro y se pone a uno mismo, o en un Dios falso que no tiene a Cristo. Todo esto, por más disfrazado de fe que esté, por más disfrazado de piedad que esté, sigue siendo oscuridad. Y solo Dios solo puede ser encontrado en aquel que no es oscuridad, sino que es la luz de la humanidad, como dice el versículo 4. Solo en Cristo podemos encontrar a Dios. Entonces Navidad no es el brindis, que como dije es algo saludable y es bueno que lo hagamos en familia, sino que Navidad es recibir al Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre por nosotros, que se hizo hombre para salvarnos. Es recibirlo y es descansar en Él. No solo hoy, sino que todos los días de nuestra vida. Y que el Señor Jesucristo nos colme en esta Navidad de verdadera alegría, que ilumine nuestros corazones con la luz del mundo, la cual es su Hijo, y que el Cristo que vino a nosotros en Navidad, permanezca también con nosotros todos los días. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.